Bienvenidos al canal de reconocimiento y medición. Vamos en esta oportunidad a abordar la sección número 3 de la NIC para las pymes, sección que está dedicada a la presentación de los estados financieros. En esta ocasión, a esa presentación le vamos a añadir algunos ejercicios a fin de hacer la presentación un tanto más entretenida, que no sea tan pesada por tanta teoría. Muy bien, sin más preámbulos, pues démosle inicio al trabajo de esta oportunidad. El alcance de la sección número 3 está vinculado a la explicación de la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la NIC para las pymes y qué es un conjunto completo de estados financieros. Tres eventos, tres elementos perfectamente separables uno del otro y sin embargo estrechamente vinculados: presentación razonable, los requerimientos para el cumplimiento y el conjunto completo de estados financieros. Vamos a iniciar esto con ejemplo. Dice: la entidad a la que nos referimos prepara sus estados financieros consolidados para el año finalizado el 31 de diciembre del X5, de acuerdo con la NIC para las pymes. Un extracto de la nota revelatoria, no se olviden, una de las condiciones de los estados financieros es que vayan acompañados de notas revelatorias. Un extracto de la nota revelatoria número 2, puede ser la número 1, la número 3, en este caso es la número 2, que contiene las bases para la elaboración y políticas contables, establece que estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, la NIF para las pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Fíjense un detalle: en cada país, cada organismo que tiene el poder o la potestad de intervenir en esto del trabajo de los contadores, seguramente va a tratar de darle un matiz personal a la norma. ¿Y por qué? Para evitar que la gente pueda entender que estamos siguiendo lineamientos de un organismo internacional y tal, sin ver las incidencias del país. Lo podemos hacer. Nosotros podemos llamarlo, en Venezuela los llaman BABNIF, Boletín de Aplicación de la Norma Venezolana, de la Norma de Información Financiera. En México lo llaman NIF, si no me equivoco, NIF. Y así pues cada país puede ponerle el nombre que sea más conveniente a los intereses de ellos. Sin embargo, esos nombres que les demos y el contenido de las normas no puede diferir de lo que está contemplado en la NIC para las pymes, porque si no, entonces no saldríamos de aplicación, estaríamos al margen de la aplicación de la norma y entonces no estaríamos en normas precisamente. Por lo tanto, podemos llamarla como nosotros queramos. En este caso, la empresa dice que las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, eso era el IASI. Bueno, nosotros podemos decir por la federación, por el colegio, por el gobierno, por lo que sea, siempre y cuando la norma sea la norma. Perfecto. ¿Cuál es la justificación de ello? Se presenta que la NIC para las pymes sea utilizada por las pequeñas y medianas entidades
Pequeñas y medianas entidades, ¿qué son? Son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y que publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios terceras personas, personas externas a la entidad. ¿Y por qué para ello? Bueno, porque las personas externas no tienen la posibilidad de accesar al departamento de contabilidad o de administración o de finanzas para conocer de primera mano la información financiera. Entonces, por eso preparamos esos estados financieros de tal manera que a esas personas, esas terceras personas interesadas, les pueda servir, les sea útil la información que estamos presentando. ¿Quiénes son algunos? Un ejemplo perfecto de estos usuarios externos: los propietarios menores, los accionistas menores, los accionistas minoritarios, por ejemplo, que no tienen acceso, pueden ser accionistas de la empresa, pero no tienen acceso a la administración del negocio. Los acreedores, el gobierno mismo, las agencias estatales, los clientes, los trabajadores, las calificadoras de riesgo, los bancos, no tienen la posibilidad cierta de meterse en la contabilidad permanentemente. Entonces, para ello están esos estados financieros preparados con fines de información general. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. Dice, para entidades que no tienen obligación. Bueno, cuando una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de negociarse, de emitir estos documentos, estos instrumentos para que sean negociados en ese mercado público, bien sea una bolsa de valores, un organismo similar a una bolsa de valores, esa nacional o internacional, en el mercado local, no importa, cualquier organismo que se asemeje a una bolsa de valores, entonces hará que la entidad tenga obligación. Si los instrumentos de esa empresa se negocian allí o se van a negociar, eso hace que la entidad tenga obligación pública de rendir cuenta. Eso, o que una de las principales actividades de la entidad sea mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Esto es el caso de los bancos, de las cooperativas de ahorro, de esas entidades que se encargan de captar dinero para después colocarlo y multiplicarlo y tal, ofrecerte tasas de intereses a la gente que está invirtiendo en este tipo de entidades. ¿Qué es la presentación razonable? Este es un concepto interesante porque dice que una de las condiciones del alcance es la presentación razonable de la información, y la presentación razonable de la información está absolutamente vinculada al rendimiento, a la situación financiera, a los flujos de efectivo y tal, que se van a lograr esa presentación de esos elementos cuando respetamos fielmente todos y cada uno de los postulados que están expresados en la sección 2 de la NIF para las pymes, es decir, en la sección que aborda los conceptos y los principios generales. Cuando nosotros en particular abordamos la sección 2, decíamos que era una sección de suma importancia, no que ella sea la más importante, sino que es de suma importancia, porque una vez que nosotros internalizamos
esos conceptos expresados en esa sección, la información que vamos a preparar y a presentar, lo haremos, ese trabajo lo haremos de una mejor manera, seguramente. Será seguramente más útil para ese tercero que está interesado en nuestra información para tomar decisiones al respecto. Se supone que la aplicación de esa NIP para las pymes con una información adicional, fíjense, con información adicional, me va a dar una presentación más razonable. Lo que no puedo suponer es que una presentación con menos información vaya a ser razonable. La norma misma me dice presente, y me lo va a decir, me lo va a repetir en cada una de sus secciones donde yo tenga necesidad de revelar algo. Ella me lo va a ordenar específicamente, y entonces yo no podré elaborar unos estados financieros o presentar una información financiera con menos información de la exigida, porque no será razonable. Razonable es que por lo menos cumpla con lo exigido con la norma en esa sección 2. Podré adicionarle otra información y seguramente que será más clara, más útil, más importante la información, más relevante, pero lo que no puede ser es menos información de la exigida. En el párrafo 1.5 establece las condiciones para que la norma sea aplicada, y en consecuencia allí establece que una entidad que tiene obligación pública no puede utilizar esta norma. Y si llega a utilizarla por las razones que sea, es que el gobierno me exige que yo la información financiera la presente con esta norma, pero yo tengo mis acciones y mis títulos valores negociándolos en una bolsa de valores. El gobierno se lo podrá exigir, pero la norma, que es la que manda en este caso, no se lo permite. Entonces usted queda fuera de norma, usted tiene que revelar, y revelándolo decir, bueno, entonces ahora estoy en norma. No, usted lo revela, usted está fuera de norma de todas formas, pero tiene que decirlo. Perfecto. La información adicional a la que se ha hecho referencia es necesaria cuando nosotros algún cumplimiento es insuficiente. Bueno, entonces nos está faltando un elemento que explicar, por ejemplo, y entonces le metemos información adicional que no estaba en las exigencias originales de la norma, y entonces ahora la información será más completa, más explícita, y en consecuencia más útil. Vamos a ver otro ejemplo. Una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuenta prepara sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la NIP para las pymes. La entidad efectúa en las notas una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con la NIP para las pymes, como debe ser. En el caso anterior, mire, nosotros en algunos momentos cuando explicábamos esto, tratando de hacerlo no tan pesado, decíamos que en los tiempos del Imperio Romano se decía que la mujer del César no era suficiente con que fuera honesta, sino que además tenía que parecerlo. Muy bien, la norma, las NIP, no es suficiente con que la apliquemos, no, tenemos que decirlo también. Si la aplicamos y no lo decimos, es como si no la estuviéramos aplicando. Y si no la aplicamos y lo decimos, es peor, porque estamos diciendo que estamos haciendo una cosa que en la realidad
no estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que aplicarla y decirlo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo establece que la entidad a la que hacemos referencia, la cual no tiene obligación pública de rendir cuentas, prepara su estado financiero en función de los PCGA locales o del país en donde funciona. Los PCGA constituyen lo mismo que las NIP para las pymes, excepto que su denominación es diferente. De alguna manera ya esto lo habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, la entidad en este caso, los contenidos son los mismos, lo único que cambia es el nombre, no va a importar mucho. La entidad podrá efectuar en las notas una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con los PCGA locales y con las pymes, o con la NIP para las pymes, o con ambos. Bueno, cumplimos con los PCGA, cumplimos con la NIP para las pymes y cumplimos con ambos porque son del mismo contenido, lo único que se llaman diferentes. Otro ejemplo, la entidad en referencia, la cual no tiene obligación pública de rendir cuentas, prepara su estado financiero de acuerdo con lo exigido en materia tributaria y los requerimientos impositivos para calcular las ganancias fiscales y los impuestos a las ganancias de la jurisdicción en la que opera. Los requerimientos impositivos de la jurisdicción son diferentes que los requerimientos de la NIP para la pyme, evidentemente, porque están hablando solamente de tributos, mientras que la NIP para la pyme está hablando de toda la finanza. Los estados financieros de la entidad no cumplen con la NIP para la pyme. Por consiguiente, no puede señalar que son estados financieros, que sus estados financieros cumplen con la NIP para la pyme. ¿Por qué? Porque están preparados, formulados, preparados y presentados en función de unos requerimientos de una ley específica. Otro ejemplo, la entidad a la que nos referimos tiene obligación pública de rendir cuentas y prepara su estado financiero de acuerdo con los requerimientos de la NIP para las pymes. De entrada ya podemos decir que hay una violación a la norma, ¿verdad? Porque ella misma está diciendo que tiene obligación pública de rendir cuentas. En consecuencia no puede utilizar la NIP para las pymes. La entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. Por consiguiente, no puede señalar que sus estados financieros cumplen con la NIP para las pymes. Esto tiene validez, inclusive si a la entidad se le exige por ley elaborar su estado financiero conforme a la NIP para las pymes. ¿De acuerdo? Esto es lo que comentábamos hace un ratito, que está contemplado en el párrafo 1.5 de esta misma norma. Otro ejemplo, la entidad a la que nos referimos, la cual no tiene obligación pública de rendir cuentas, prepara su estado financiero en función de los PCGA de la jurisdicción en la que opera. Los PCGA se basan principalmente en las NIP para las pymes. Sin embargo, hay un pero existen algunas diferencias significativas entre los requerimientos de los PCGA locales y las NIP para las pymes. En consecuencia, los estados financieros de la entidad no cumplen con la NIP para las pymes. ¿Por qué no cumplen? Porque no puede ser que sea casi toda la norma, no tiene que ser toda, no puede ser casi toda. Por consiguiente, no puede señalar que sus estados financieros cumplen con la NIP para las pymes. Una entidad cuyos estados financieros cumplan con la NIP para la pyme va a efectuar en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Ya lo decíamos también con anterioridad y aquí no está sino ratificándolo, y vale otra vez aquel cuento de la mujer del César. No basta con que sea
honesta, sino que tiene que parecerla, que no es suficiente que lo cumpla, sino que tiene que efectuar la declaración además. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen con la NIF para la pyme, a menos que cumplan. No puede ser que yo diga que estoy cumpliendo y no sea cierto eso. En las circunstancias extremadamente excepcionales, hay circunstancias en las cuales se concluya desde el punto de vista gerencial que el cumplimiento de la norma, si yo cumplo con la norma, esto va a generar una duda, un enredo y tal y qué sé yo, va a llevarnos a un error que va a entrar en conflicto la entidad con la información que está dando y tal, pero esto es extremadamente raro. Sin embargo, puede ocurrir. En esos casos, la entidad no aplicará según se establece en el párrafo 3.5, a menos que el marco regulador prohíba esta falta de aplicación. No, de todas formas, aunque presente el enredo y tal y qué sé yo, usted tiene que presentar. ¿De acuerdo? De lo contrario, si eso me da la posibilidad de que no lo presente específicamente, no lo presentaré, tendré que en una nota revelatoria decir que no estoy haciendo esto por tal o cual razón. ¿De acuerdo? Decíamos que tengo que presentarlo en una nota revelatoria. Me dice, cuando una entidad no aplique un requerimiento, tendrá que revelar que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros, a pesar de esa revelación que falta, presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento, los flujos de efectivo, que ha cumplido con la NIF para la pyme, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento especial. Cuando no aplique ese requerimiento, revelará también la naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento que la NIF para la pyme requeriría. Bueno, no lo hice, pero la NIF me dice que haría tal cosa y tal. Y esto es lo que viene o probablemente a generar el conflicto y tal, lo que pudiera provocar el error, porque si yo revelo, si yo hago esto, a lo mejor el resultado es un tanto engañoso y tal. Pero lo digo, tengo que decirlo. Cuando una entidad haya dejado de aplicar en algún periodo anterior un requerimiento de esta norma y eso afecte a los importes reconocidos en los estados financieros de la actualidad, tiene que revelar la información establecida en el párrafo. La naturaleza, el porqué, el cómo y todos esos aspectos que están contemplados allí. En las circunstancias, otra vez, extremadamente excepcionales, en las que la gerencia concluya que cumplir con un requerimiento de esta norma sería tan engañoso como para entrar en conflicto con lo establecido en la sección 10, pero el marco regulatorio prohibiera dejar de aplicar el requerimiento, la entidad reducirá en la mayor medida posible los aspectos del cumplimiento. Mire, vamos a tratar de minimizar el error, pero me están obligando a que yo lo haga, tengo que revelarlo. Vamos a tratar de que esa confusión que se pudiera crear sea lo menos posible. ¿Y cómo podemos ayudar a revelando la naturaleza del requerimiento de esta norma y la razón por la cual llegamos a la conclusión de que eso puede generar algún conflicto? Para cada periodo presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros. De esa manera estaremos minimizando esa posibilidad de conflicto que se pudiera plantear. Muy bien, otro aspecto
interesante de la formulación y la presentación de los estados de la información financiera es la hipótesis del negocio en marcha. Un negocio se crea para que funcione. En consecuencia, cuando preparamos los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta norma evaluará la capacidad que tiene la entidad para garantizar su funcionamiento. Estamos aplicando la norma y entonces estamos diciendo que la entidad puede vender y va a cobrar y puede producir y qué sé yo, todo el poco de cosas que van a evidenciar que el negocio es un negocio funcionando y en consecuencia es un negocio que cumple con la hipótesis del negocio en marcha. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga una intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones, o cuando ocurran eventos que no nos den más alternativas más realistas que hacer esto, que cerrarla. Al evaluar si la hipótesis del negocio en marcha resulta apropiada, la entidad tendrá en cuenta, por supuesto, toda la información disponible sobre el futuro, los clientes, los proveedores, las leyes, qué sé yo, todo lo que tiene que ver, todo lo que está vinculado con el funcionamiento apropiado de la entidad de manera prospectiva. Vamos a verlo con otro ejemplo. Tenemos una entidad, Cristales y Minerales, fue constituida hace un poco de años con el único propósito de explotar una veta de oro sobre la que tiene derechos de explotación. Al 31 de diciembre, en este caso del X5, la entidad se encontraba en una situación financiera sólida y preveía continuar sus operaciones mineras durante aproximadamente 20 años, es decir, esperaba agotar la veta de oro en unos 20 años. Esto es una situación absolutamente normal, que se presenta con bastante regularidad en la vida económica, que nosotros tengamos una entidad que tiene toda la perspectiva de funcionar, que ha venido funcionando, que funciona y que tiene la perspectiva de continuar funcionando de manera exitosa. La mina quedó inoperable. En Venezuela ocurrió un 15 de diciembre del año 2000 un deslave en un sector de Venezuela que se llama La Guaira, que acabó prácticamente, arrasó con toda esa zona, y ahí se llevó industrias, casas, carreteras, hospitales. Nadie preveía el día anterior o la semana anterior que podía llegar a ocurrir un evento de ese tipo, independientemente de que estos eventos son cíclicos, ¿no? Podíamos saber, intuir que iba a ocurrir, lo que no sabíamos es que iba a ocurrir la semana que viene. En consecuencia, como en el caso de la empresa que estamos hablando, ocurre un terremoto el 1 de enero y causa su derrumbe, el derrumbe de la mina y la inundación de la misma. Como resultado de ese evento, de ese hecho, el 15 de febrero, la entidad fue puesta en liquidación. Es irrecuperable, dicen los técnicos, los entendidos en la materia. La gerencia está preparando sus estados financieros de la entidad para el año terminado, el periodo terminado el 31 de diciembre del 2005. ¿Cómo debería la gerencia de la entidad revelar la información
sobre su evaluación de la situación como negocio en marcha en su estado financiero para el año X5. ¿Qué debe hacer? A partir de esos hechos que el 31 de diciembre no estaban presentes, pero que el 1 de enero del X6 sí, y no se han preparado ni presentado los estados financieros, en consecuencia, es factible que la entidad pueda revelar la siguiente información. Un extracto de revelatoria pudiera ser: el 15 de febrero del X6, la entidad fue puesta en liquidación como resultado de los daños de un terremoto que ocasionó el cierre definitivo del único negocio de la entidad, es decir, la mina X. Para ello dejaremos prueba de los bomberos, de los técnicos, de los peritos del seguro, qué sé yo, del gobierno mismo. Todo ese poco de prueba, de manera que se evidencie que no estamos inventando la situación, las circunstancias. Por consiguiente, los estados financieros no se han elaborado bajo la hipótesis del negocio en marcha. Lo declaro tajantemente y lo declaro justificándome en todo lo que anteriormente dije o expuse. El activo de la mina se da de baja y se deteriora el valor de los otros activos, por supuesto. Se prevé que la liquidación de esa empresa concluya en todo el año. Se podrá vender lo que se pueda vender, se desmantelará lo que haya que desmantelarse, qué sé yo, se harán todas las cuestiones necesarias para darle cumplimiento a cualquier exigencia que pueda surgir de la eventualidad esta del cierre. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la incertidumbre, existen incertidumbres significativas respecto a condiciones, a sucesos que pudieran ocurrir, va a revelar esa incertidumbre. Miren, incertidumbre de todo tipo. Ahí tenemos un terremoto que ocurrió, y este terremoto que ocurrió pudiera ser que ahora contamine aguas blancas, manantiales de agua que van a servir a una población cercana y tal, y de esto tengo que decirlo. Pudiera ser que existan algunas circunstancias leves, pero que están ahí presentes, que digan que en un futuro de unos 20 años a lo mejor esa zona es rehabilitable, qué sé yo. Todas esas circunstancias habrá que revelarlas. Cuando la entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, va a revelar este hecho con las hipótesis sobre las que han sido elaborados, así como las razones que nos llevan a esa determinación de la preparación de los estados financieros bajo ese criterio de que no es un negocio en marcha. La información financiera vamos a prepararla y a presentarla con una rutina. Vamos a prepararla y a presentarla recurrentemente. ¿Qué tan recurrentemente? Tan recurrentemente como la entidad misma lo decida y lo establezca en su estado financiero. Ya va, espérense un momentico. Pero también tienen que tomar en consideración las leyes del país. Con muchísima regularidad, esta presentación, este ciclo es anual. Puede ser menor, pero con mucha frecuencia, lo máximo que admite un gobierno, porque internacionalmente está así regulado, es que esa información se presente de manera anual. Cuando se cambia el final de un periodo contable, la entidad tendrá, por supuesto, la obligación
de revelar por qué nos cambiamos a un periodo superior o a un periodo inferior de tiempo. ¿Qué vamos a revelar cuando esto ocurra? El hecho de que cambiamos de información presentada cada semestre a información presentada anual. La razón para utilizar ese periodo de duración. El hecho de que los importes comparativos en ese momento no son totalmente comparables. Claro, no pueden ser comparables. Si yo antes tenía un año y ahora tengo un semestre, la información es diferente. O si yo tenía un semestre y ahora tengo un año, tampoco van a ser diferentes. Eso tengo. Vamos a ver, en el X8 la entidad A fue adquirida por la entidad B para alinear su fecha de presentación con la de la entidad controladora. La entidad A cambió el final de su periodo anual, sobre el que se informa, del 30 de noviembre, que era el que tenía, al 31 de diciembre de cada año. En consecuencia, el periodo sobre el que se informa en la actualidad es de 13 meses, va a ser de 13 meses, porque cambié de noviembre a diciembre. Entonces este año va a cambiar, en vez de 12 va a tener. Entonces, a partir de esos hechos, nosotros tenemos que revelar eso que dijimos. Revelamos que cambiamos a 12 meses, perdón, que cambiamos la fecha, decimos las razones por las que cambiamos la fecha y decimos que esa información que estamos presentando no es todo comparativa. Todo esto puede ser en una sola nota revelatoria o en más de una nota revelatoria, pero tiene que ser expresado así. La entidad va a mantener la presentación y la clasificación de las partidas con el tiempo. Nosotros decimos regularmente, cuando le estamos recomendando a la gente, sobre todo a los estudiantes, miren, las cuentas se llaman de tal o de cual manera. Piénselo muy bien, porque cuando usted llame la cuenta, cuando usted titule la cuenta, lo recomendable es que ella no vaya a ser cambiado su nombre, porque cambiarle el nombre trae un poco de consecuencias que nos pueden implicar trabajo, explicaciones, enredos, qué sé yo. Entonces, en la medida que usted pueda, no cambie su denominación. Esta norma requiere un cambio en la presentación. Ahora, si yo cambié alguna partida por otra, que lo puedo hacer siempre y cuando lo justifique, es muy probable que si aplico razón del circulante, entonces yo tenga que decir que ahora la partida no va al disponible, sino que va al exigible, por decir cualquier cosa. De manera de presentación, o a manera de presentación. No estoy diciendo con eso, y no va a ocurrir que desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de la cuantía, ella vaya a cambiar. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de esas partidas, y eso pueda ser factible hacerlo, bueno, se hará y se harán las notas revelatorias, a menos que resulte impracticable hacerlo. No, mire, yo no puedo cambiar la cuenta caja y llamarla ahora cuenta maquinaria, porque no, ¿qué es eso? No puedo. Lo mismo que yo no podré comparar las cuentas en las cuentas de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, incluir intangibles. Es que los intangibles son apenas 2 cuentas, vamos a sumarlos. No puedo hacer esto. Entonces, no podré hacerlo.
Yo sí podré en un momento determinado, que antes tenía los activos propiedad de planta y equipo en maquinaria, en equipo, en tractores, y ahora decidí sumarlos todos, integrarlos todos en propiedad planta y equipo. Bueno, lo hago y en la nota revelatoria yo explicaré eso, pero eso sí pueden, sí son susceptibles de que ocurra, porque son bienes que tienen como que una misma finalidad. ¿Ok? Vamos a revelar la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o el grupo de partidas y el motivo del por qué lo reclasificamos. Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, la entidad tendrá que revelarlo. Mire, aquí tenemos que revelarlo todo, lo que hacemos y lo que no hacemos. Lo que hacemos, por qué lo hicimos, cuándo lo hicimos, de qué manera lo hicimos. Y lo que no pudimos hacer, lo que no se puede hacer, tenemos que revelar el por qué no lo hicimos, por qué lo queríamos hacer y por qué no pudimos hacer. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con la uniformidad. Para el momento del cierre y luego de una revisión completa de su estado financiero y la realización de un trabajo técnico, la entidad, que es una industria de madera, procedió a cambiar la manera en que clasificaba los gastos en el estado de resultado integral. Ella los presentaba el desglose de gastos por funciones y lo va a presentar ahora por naturaleza del gasto. Muy bien, en el estado, en una parte, en un resumen o un extracto del estado de resultados, tenemos la variación de los inventarios de productos terminados, los consumos, es decir, las compras. Ello me va a dar, luego vamos a sumarle los gastos administrativos y de operaciones y después el personal de venta, porque lo tenía en función, ¿de acuerdo? Entonces, y después vienen las depreciaciones de los talleres y del departamento de venta, y tengo otros costos, y esos otros costos los divido en 70 y 30, el 70% para el departamento son correspondientes al 70% del departamento de ventas y el 30% a los otros departamentos. ¿Ok? Esa era la manera como la información. Muy bien, ¿cómo debería la entidad revelar la información respecto al cambio en la reclasificación para el X8? Es decir, ahora los ingresos siguen siendo los mismos, ¿ok? Pero ahora yo voy a tener costo de venta y el costo de venta va a tener una explicación, ya la veremos un poquito más adelante. Y al poder determinar el costo de venta, yo podré determinar la utilidad bruta. Luego de haber determinado la utilidad bruta, yo tendré los costos de distribución, los gastos de administración, y tendré el total de esos dos gastos. Y luego tendré la utilidad del ejercicio. Fíjense ustedes que al costo de venta yo le he asignado al año 8 y al año 7 A y B, para que me lo explique un poquito más adelante. Al costo de distribución le he asignado C y D, y al de administración E y F. Entonces, preparo y presento mi estado financiero de esa manera. Yo voy a decir en el A, que tenía que ver con el costo de venta, ¿verdad? Son 6.000 unidades en el año 8 por variación de los inventarios, más 240.000 que compré, me da 246.000 del costo de venta. Y en el B diré 210.000 por las compras, menos los 2.400 que tenía
de variación del inventario, entonces tendré 207.600, porque los 2.400 por supuesto van a restar en este caso. En el caso C, que es para los gastos de administración, tendré 900, que son los gastos de beneficio de los empleados, 72 por la depreciación y 70%, porque decía que el 70 y el 30 se distribuían los otros costos. Esto me dará 225 para el año 8 y le aplico igual procedimiento al año 7 y me dará 222.600. Y por último, a venta, le aplicaré los beneficios a los empleados, 60, 48 por depreciación y 30 por otros costos, y entonces tendré 135.000 bolívares. Los gastos de beneficios a los empleados en el año 7 serán 54 más 48 más el 30%, recuerden, 70 para uno y 30 para el otro, y tendré 125. De esa manera llegaré al mismo resultado, tiene que darme el mismo resultado, solo que los gastos están distribuidos de manera diferente. ¿Y por qué están distribuidos de manera diferente? Porque ellos obedecen, de acuerdo a la nota revelatoria que voy a presentar, ellos obedecen con esta presentación a los mejores intereses de la entidad a partir de este momento. Nosotros, mientras los presentábamos de la manera anterior, es decir, mientras los presentábamos en función del gasto, ello tenía una utilidad, pero pudiera ser que las circunstancias han cambiado de tal manera que ahora presentarlos por naturaleza del gasto sea más útil que por función. La información, la preparación y la presentación de la información financiera tiene que hacerse de manera comparativa, no se olviden. Por lo tanto, por lo menos tenemos que presentar dos estados financieros, los estados financieros de 2 periodos, no decimos de 2 años, sino de 2 periodos, porque los periodos pueden ser, no se olviden, menor. La entidad va a incluir en esa información comparativa, por supuesto, los números, la comparación de los números, pero también va a incluir una información descriptiva y narrativa de esos eventos que ocurrieron en esos 2 periodos. La entidad tiene en la información que presenta, uno tiene, al respetar aquello de la presentación razonable, por supuesto no puede dejar de lado la importancia relativa o la materialidad de la información. Y por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos una información que tenga a nuestro criterio materialidad, tenemos que presentarla por separado, para que se quede la evidencia de que esa información específica tiene ese rasgo, tiene el rasgo de la materialidad o de la importancia real. Las omisiones que nosotros podamos cometer estarán en función de esas. Pueden ocurrir omisiones o errores voluntarios o involuntarios, y discúlpenme que sonría, pero que me equivoqué, sí, esa equivocación puede tener consecuencias más graves de lo que nosotros podamos llegar a pensar. En consecuencia, tenemos que medir la materialidad que puede llegar a tener ese error.
Sin embargo, siempre tendrá que ser corregido, siempre tendrá que ser reparado el error que se pueda cometer. Y por supuesto, dependiendo de la magnitud del error, de la materialidad que pueda tener ese error, las consecuencias pueden ser mayores o menores. Vamos a ver un ejemplo de esto. Al inicio del X9, antes de que los estados financieros se presentaran, la entidad descubrió un error en el cálculo del gasto por depreciación para el año terminado del X8. Utilizábamos un tipo de depreciación que nos daba una depreciación anual y alguien tomó la depreciación del semestre. En consecuencia, se cometió un error. La gerencia ignoró el error. La incidencia de este error en la ganancia, la entidad obtiene una ganancia de 1.800.000 antes de impuestos, informada por la entidad para el año X8, se infravaloró en 2.200 bolívares. La depreciación que no tomamos en cuenta fue apenas de 2.200 bolívares. Muy bien, es probable que el error carezca de importancia relativa. Es muy poco probable que un error de esta magnitud pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios, terceras personas, tomen respecto a la entidad con la información de los. Sin embargo, ya veremos un poquito más adelante, sin embargo, no importa que haya sea poquito, corrija el error. Porque si no, entonces no hay integridad, no puede llegar a perderse la fiabilidad en la preparación y presentación de los estados financieros. Vamos a ver otro ejemplo. Los hechos son iguales. Sin embargo, en este ejemplo el error se descubrió después que los estados financieros se habían preparado y publicado. Es probable que el error del periodo anterior carezca de importancia relativa. Es muy poco probable que un error del periodo anterior de esta magnitud pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen. Sin embargo, es necesario, mediante un asiento contable, corregir el error cometido. Corregimos el error cometido y lo revelamos. Es pequeñito el monto, sí es pequeño, pero fue un error y hay que corregir. ¿Okay? Otro ejemplo. Continuemos considerando el caso del ejemplo anterior. Sin embargo, en este ejemplo, si el error se hubiera corregido, la entidad habría infringido una cláusula de préstamo en un pasivo a largo plazo importante. El error es mínimo, pero si yo corrijo el error, entonces infringo una cláusula porque me excedo en las depreciaciones y tal y qué sé yo. Entonces fíjate que ahora parece que el error no fue involuntario, sino que el error lo cometo porque sé que va a ocurrir tal o cual cosa. El error tiene importancia relativa, ya que puede influir ahora sí en decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Sin embargo, no importa las consecuencias que la corrección de este error pueda tener, hay que corregirlo. Otro ejemplo, me dice, la entidad a la cual tomamos el caso presenta la siguiente información. Antes de que los estados financieros del X8 fueran aprobados, la entidad descubrió un error sistémico en el cálculo de las obligaciones por beneficios definidos con respecto al plan de pensiones de los empleados. Una investigación reveló que el cálculo se había realizado en forma incorrecta, ya que el plan de beneficio
había comenzado en el X0 y no en el X8 como se tenía previsto, como se tenía revelado en los estados financieros. El efecto acumulativo del error en las ganancias acumuladas de la entidad comenzó en el X8 y es una sobrevaloración de 600.000 unidades monetarias. La entidad informó un patrimonio de 950.000 unidades monetarias para X7. Miren, el X7 tenía 950.000 y que descubre que 600.000 era el monto del error que se venía cometiendo con el cálculo de la provisión. Esto parece, ay, esto es increíble. Miren, permítanme echarle un cuento personal en un momento. Por supuesto que no voy a nombrar el cliente, ni la entidad, ni nada parecido, pero el contador, la provisión que se iba haciendo para el pago de las prestaciones sociales que se llevaban a una cuenta de fideicomisos individuales, de acuerdo a la ley que se presenta en su momento, el contador ese fideicomiso lo consideró un activo, y entonces ese error se cometió algo así como 10 años, y entonces no solamente no se llevaba el gasto, ¿no?, sino que se capitalizaba, y entonces ese error tenía consecuencias y consecuencias y consecuencias. No se llevaba el gasto, por lo tanto se sobreestimaban las utilidades, entonces la empresa se ponía a dar utilidad. Luego se presentaba como que tuviera un activo con el fideicomiso, y el activo no estaba por ningún lado, porque el activo, en todo caso, el activo era de los trabajadores individualmente. Pero además, como presentaba utilidad en los papeles, el gobierno no le permitía a la entidad que elevara los precios de venta del servicio que prestaba. Entonces eso traía consecuencias múltiples. La entidad no quebró, pero por mera casualidad, hasta que en un momento determinado se pudo verificar el error que se estaba cometiendo. ¿Ok? El error tiene importancia relativa, ya que puede, en el caso del que estamos hablando, el error tiene importancia relativa, ya que puede influir en las decisiones que los usuarios van a tomar a partir de ello. En consecuencia, sin importar las consecuencias de la corrección del error, el error tiene que ser. Otro ejemplo, la siguiente información proviene que en el año X9, antes de que los estados financieros del X8 sean aprobados, se presenta una demanda colectiva de la comunidad, de la adyacencia, de los ciudadanos cercanos. La demanda busca que la entidad, el resarcimiento de la entidad por problemas de salud sufrida por miembros de la comunidad, y esos problemas de salud fueron causados supuestamente por la contaminación que proviene de la planta de la entidad. También en este caso hay un ejemplo que lo manejaba. En el centro del país había una empresa, una entidad productora de envases de vidrio, que su producción hacía que se generaran unos gases tóxicos que por efecto de los vientos acabaron con un bosque de un parque muy bello, un parque cercano a la planta, y acabaron con ello. Y bueno, la comunidad se quejó y
En este caso no hubo una demanda de la comunidad, sino que hubo una exigencia de la comunidad a que la alcaldía multara a la empresa y la hiciera que renovara el parque, el bosque, y que además colocara unos filtros especialísimos, al extremo de que la entidad tuvo que mudarse porque era muy caro el costo de la rehabilitación. El asesor legal, en el caso este del ejemplo que estamos tratando, le advierte a la gerencia que hay un 30% de probabilidad de que la demanda tenga éxito. Si esa demanda tiene éxito, es probable que el tribunal le conceda a la comunidad una indemnización entre 3 y 7 millones de unidades. En su estado financiero para el 31 de diciembre del X8, la entidad no tomó en consideración la opinión del asesor y no reconoció ningún pasivo por la demanda ni reveló información alguna al respecto. Para el año X8, la entidad informó una ganancia de 1.800.000 unidades monetarias. El error, por supuesto que tiene importancia relativa, además tiene materialidad, ya que él puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Como consecuencia del anterior, el error tiene que ser corregido a fin de que la información financiera mantenga el atributo de confiabilidad, entre otros atributos. Un conjunto completo de estados financieros incluye lo siguiente: un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa, ya específicamente en un video más adelante veremos específicamente cada uno de estos elementos que vamos a mencionar ahora. Un estado, entonces, un estado de situación financiera a la fecha sobre la que te informa, una o la otra de las opciones. Bien, un solo estado de resultado integral para el periodo sobre el que se informa, una sola pieza, todo el estado de resultado integral presentado en un solo estado, por supuesto, comparativamente respetando todos los demás atributos, ¿no? 2 años por lo menos, o 2 periodos por lo menos, pero presentados en un solo estado de resultado. O 2 estados, uno de resultado separado del resultado integral. Si la entidad elige presentar el estado de resultado de un estado de resultado integral, el estado de resultado integral va a comenzar con el resultado del estado de resultados normales. ¿Cuál va a ser su primera línea? A la última línea del otro estado financiero. Un estado de cambio en el patrimonio y un estado de flujo de efectivo sobre el periodo que se informa. Además, las respectivas notas revelatorias que incluyan por lo menos el resumen de políticas significativas y cualquier otra información que sea explicativa y que sea útil para la toma de decisiones. Puede llegar a ocurrir que los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los cuales se presenta esta información financiera surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambio de políticas contables. Si eso es así, la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de cambio en el patrimonio. Sustituimos 2 estados por uno, pero cuando ocurren única y exclusivamente estos eventos
a los cuales nos hemos referido. Pago de dividendos, correcciones de errores, cambios en las políticas contables, ya está ahí. Si esto es lo que ocurre, esto es lo único que pasa, bueno, entonces podemos presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del resultado integral y del cambio de patrimonio. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los que se presenta, puede presentar solo el estado de resultados, ya está. En las notas revelatorias, para que no parezca que fue que se nos olvidó, decimos los estados, los periodos correspondientes a tal y tal y tal y tal, no presentan resultados, otros resultados integrales. En el párrafo 3.14 se requiere que los importes sean comparativos respecto al periodo anterior. Ya hemos hecho referencia a esto, independientemente de que específicamente no lo habíamos tomado, pero me habla de la comparabilidad. Si me habla de la comparabilidad, entonces por lo menos yo tendré necesidad de presentar dos estados financieros de dos periodos de tiempo, incluidas por supuesto las notas revelatorias respectivas. En un conjunto completo de estados financieros va a presentar cada estado financiero, tienen el mismo nivel de importancia que los demás. No hay un estado financiero que sea más importante que el otro. Ellos pueden llegar a ser independientes, pero seguramente que van a ser complementarios. La entidad puede utilizar los títulos que quiera. El estado de situación financiera lo puede llamar balance general, el estado de resultados lo puede llamar de ganancias y pérdidas, pero no lo llame de una manera que pueda tender a que se cometa un error de interpretativo y tal, qué sé yo, y se cree alguna duda. Yo le digo a la gente regularmente, utilice la terminología que la norma utiliza, porque esa va a ser la terminología que más comúnmente se va a utilizar. Entonces, ¿para qué enredarnos la vida? Una entidad va a identificar claramente cada uno de los estados financieros y de las notas, y distinguirá una información de la otra que está contenida en ese documento, ¿no? El nombre de la entidad, la fecha de la que se refieren los estados financieros, la moneda, todo ese conjunto de información que por supuesto es importante, interesante y necesaria. Además, va a presentar la información de forma destacada y la repetirá tantas veces como sea necesario repetirlo para que la información pueda quedar expresada de manera clara. ¿Cuál información? El nombre de la entidad, el inicio de sus actividades, cuál es su periodo contable, si los estados financieros que se están presentando son de una entidad o de un grupo de entidades. ¿Qué papel juega esa entidad? Si en el supuesto de que sea un grupo, ¿qué papel juega? Ella es la matriz, ella es una subsidiaria, ella es una controlada, ella es una controladora. En fin, eso tiene que quedar claro. La fecha de cierre, por supuesto, del periodo sobre el cual estamos hablando. La moneda de presentación que se utiliza en los estados financieros. El grado de redondeo. A veces que tenemos cifras tan grandotas que
reducimos en millones. Nosotros le podemos quitar miles de bolívares en muchos casos, porque después el número no va a caber, pero hay entidades que le quitan millones de unidades monetarias a los estados financieros. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente: un extracto de las notas de los estados financieros consolidados del Grupo Financiero e Industrial Amazonia es el siguiente. La nota número 1, que es la que contiene la información general, por ejemplo, nos dice que el Grupo Financiero es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en la jurisdicción X, Y, Z. El domicilio es la planta principal en la calle América, en el Barrio Nuevo, en el Callao, y presenta luego un resumen de lo que serán sus actividades. El grupo financiero está compuesto por la sociedad matriz y sus subsidiarias sin accionistas minoritarios. Sociedad de responsabilidad limitada Villocampo y Margarita. Estas son las dos filiales que acompañan al Grupo Financiero Industrial Amazonia. Sus actividades principales son la fabricación y la venta de ropa deportiva y el ofrecimiento de alojamiento a turistas. Ahí tenemos un apretado concepto, resumen de las actividades de la... Va entonces a revelar el país donde fue constituido, la dirección social, el domicilio, en fin, toda esa información necesaria, tal y como lo hemos visto en la presentación. Esta norma específicamente no trata la presentación de la información por segmento, las ganancias por acción o la información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad. Para ello queremos hacerlo así, entonces tendremos que echar mano de la NI completa, de lo contemplado en las NI completas. Una entidad que decida revelar esta información tiene que revelar los criterios para su preparación y presentación. No es presentarlo y, bueno, como no me lo pidieron, entonces yo lo presento y no lo explico. No. De eso no se trata. Si usted lo presenta, usted lo explica. Mis queridos amigos, si ustedes llegaron hasta este momento, para nosotros esto es una noticia muy grata, pero muy grata. Tenemos que agradecer su presencia, esa solidaridad con este trabajo que venimos desarrollando, que lo desarrollamos además con muchísimo gusto. Por ello les pedimos que por favor se suscriban al canal y nos regalen un me gusta, y en la medida que pueda pues nos recomienden con sus amigos relacionados o otros estudiantes, otros colegas, y de esa manera nosotros nos sentiremos mucho más motivados para la preparación y la presentación de materiales de este tipo. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será la semana que viene. Gracias.